para entrar más con Teshuvah ya en Yom Kippur. Pero dijeron Jajamim, como el tema de la comida se puede complicar, ¿sí? Y no haya después de la Seudá, entonces por eso mejor hacer el Vidui antes de la Seudá. Pero dice el Ramban, pero si Baruch Hashem pasaste la Seudá y a Kol Beseder, entonces aprovecha ahora esos minutos que te quedan desde que termina la Seudá hasta que empieza Yom Kippur y haz Teshuvah ahora. Ese es el mejor momento. Entrar directamente con Teshuvah en Yom Kippur. Y por eso él fijó esa tefilá de acá, y los ajerones dijeron que esto es una jumbra, no es alajá le maaseh, pero el que puede leachmir y hacer como dijo el Ramban, ajito, eso es muy bueno, el que lo puede hacer. ¿Qué? ¿Qué? Esta tefilá acá, ¿por qué no aparece en los libros de Teshuvah? El Rabino Cook escribió haber dicho, hagan la tefilá acá cualquier día. Teshuvah no es un libro de alajá, es un libro de musar. A pesar de que en los viduim que nosotros tenemos, en los textos del vidui, tenemos básicamente una lista bien amplia de todos los pecados posibles. En el vidui corto lo incluimos en cada término, en cada letra, Ashamnu, Bagadnu, Gazalnu, Dibarnu, etc. Y en el Vidui largo, Vidui Agadol, el que se denomina Vidui Agadol, Al Heche Hatanu Lefaneja, ahí viene también una lista bien, sí, especificada. Tenemos un Al-Het, 2 Al-Het por cada letra, y ahí ya está mucho más específico que en el Ashamnu, Bagadnu. Pero Yaholiot que una persona haya hecho algo que no está dentro de la lista del Al-Het. Al-Het Shechatanu Lefaneja de internet. ¿Eso aparece o no en el Al-Het? ¿Qué opinan ustedes? ¿Aparece o no? ¿Ah? No aparece, ¿no? Pero está incluido ¿En qué? En la generalidad de la palabra. Mejor. Pero dijeron Jajamim que hay algo especial de que la persona cuando hace vidui especifique el het. Yo soy culpable por TikTok. ¿Sí? Yo vengo a mi amigo y le digo, mira, perdona que en algún momento te molesté. ¿Me puedes recordar exactamente en qué me molestaste, por favor? ¿Mejor? ¿Es lo mismo uno que el otro o no es lo mismo? ¿Mejor? Especificar es más doloroso, ¿mejor? Es cruel. Mejor, pero es una teshuvah más verdadera. ¿Sí? Porque pedir perdón en general es una cosa y pedir perdón de manera más específica es más baja. Yo quería pedirle perdón a todos, pero ahora me da miedo. Yo quería haber pedido antes. ¿Qué es lo que me hizo? Entonces, Rabbi Yehuda ben Baba en la Gemara dice que hay una mala, un nivel especial en el hecho de que la persona haga vidui, pero que sea específico en el pecado que hizo. Y no solamente que haga teshuvah en forma general, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando la persona tiene que especificar cuál fue el pecado, entonces su arrepentimiento es más fuerte, y por eso su teshuvah también tiene más valor y más poder. Pero eso es un neder. ¿Más un neder? Sí, si yo confieso que yo hice esto
mal y digo, no lo vuelvo a hacer, estoy haciendo un neder. Malazot, eso es parte de la teshuvah. La esencia de la teshuvah es que una persona se arrepiente de lo que hizo y abandona el pecado y nunca más va a volver a repetirlo. ¿Sabes? ¿Mejor? La teshuvah es como una especie de neder. ¿Mejor? Sí. Y así opina Rabbi Yehuda ben Baba. Y él dice, ¿de dónde sacó Rabbi Yehuda ben Baba de que cuando una persona hace teshuvah tiene que especificar el pecado y no es suficiente con hacer teshuvah en forma general? Él dice, mire, Pasuk, en el Geta Egel, en el pecado del becerro de oro, cuando Moshe Rabbeinu pide por Am Israel, dice el Pasuk, Vayashuv Moshe el Hashem, y regresó Moshe a los Hashem, Vayomar, Ana Jata Ha'am Hazeh Jata'a Gedulá. Y aquí que pecó el pueblo un gran pecado, todavía no lo especifica, un gran pecado. Vayasulaem, y hicieron para ellos Eloeza, un dios de oro. Entonces, ¿qué hizo Moshe? ¿Se conformó con lo general o lo especificó? Lo especificó. Pues dice Rabbi Yehuda ben Baba, de aquí aprendemos de que tienes que especificar. Primero que especifica todo. Tem que especificar todos os pecados. ¿Cuántos tienes? 10. Tú especifica los 10, más vaya. Muy corto tiempo. Es que hacerlo muy rápido. Ya le echó la culpa al Hassan en este momento. Muy rápido. Usted ya sabe que... Allá. Eso es por un lado. Por un lado, ser más específico, ser más claro, es ser más sincero. ¿Sí? Más sincero, más claro, más profundo. Pero aquí hay un segundo lado de la moneda. Si tú vienes a una persona y le dices directamente, mira, yo dije que tú eras una basura, yo qué sé lo que mejor. Entonces tú eres directo, tú dices exactamente. O sea, ¿cómo se siente la otra persona cuando le dicen exactamente qué fue lo que sucedió? Una basura. ¿Mejor? Se ofende. Decirle a Kadosh Baruj Hu, mira, Kadosh Baruj Hu, yo pequé en contra de ti, pero te voy a decir exactamente lo que hice en contra de ti. Yo hice el becerro de oro, caja y caja y caja. ¿Sabes? Entonces eso es un poco un insulto a Hashem. Un poco un insulto. Sí. O sea, no solamente que le dices lo que hiciste, sino también se lo especificas. Es que él ya sabía, yo tengo que leer. De Najón, pero una cosa es que él sepa y otra cosa es que yo se lo diga. No es lo mismo. Está bien. Entonces, ahí está la pregunta. ¿Sí? Hashem quiere que yo haga chubá, que yo me disculpe, que diga pequé, vidú y akol beseder. La pregunta es, hasta ese punto, de manera específica, que eso que ilu suena, no suena bien dirigirse hacia Kadosh Baruj Hu y decirlo de esa forma. ¿Qué? Es la contradicción que, entre comillas, del colgador de Yom Kippur, que va al Kodesh HaKodashim sin nada de oro, para no acordar del pecado de la gente. Pero ropa blanca. Habla de los pecados de la gente. ¿Qué? A Kadosh Baruj Hu no importa, a él le gusta. Y a fe. Entonces, esa es la disyuntiva. Por un lado, para mí como persona, ¿sí? Ser más específico me permite ser más claro con lo que hice. Si yo digo, bueno, yo pequé, yo hice, entonces es general. El momento que yo entro en el detalle, entonces ahí, para mí en lo personal, como persona pecadora, eso me ayuda a ser más centrado en lo que hice. Entonces a mí me sirve más. Eso es lo que dice Rabbi Yehuda ben Baba. Pero por otro lado, no hay ninguna duda de que dirigirse a Hashem y ser tan específico, eso puede ser un insulto a Hashem. Decir, mira, no solamente me estoy disculpando contigo y te estoy diciendo que peco, sino que ahora te quiero decir exactamente qué fue lo que hice y cómo, perdón, te escupí en la cara y dije tal y tal cosa o hice tal y tal cosa. Haz, zelo.
Eso no suena tan bien por el otro lado. ¿Por qué? Depende. Oh, Sería como ¿sabes? muy descarado. Primero, Najón, descarado, Najón es como descarado, Bediu, Najón. Sería como, pero a cada dos no le pones. Ya fuiste bien descarado. Sí, por eso. Pero el tema Entonces, ese es un problema. Además de eso, es la pregunta, Rafa. hay otra cosa más. La persona tiene que avergonzarse de haber pecado. Eso es parte de la teshuva. Como dijeron Jajamim, todo aquel que hace una verá y se avergüenza de ella, le perdonan a él todos sus pecados. Ahora, si la persona especifica el pecado, aparentemente es como Ulay Dafka al revés, que no se avergüenza tanto. Mira, yo pequé y sí, Najón, te dije que eres una basura, ¿ves? Entonces, que no es tan terrible. ¿Qué pasó? A veces hice tal y tal cosa. Entonces se puede traducir o interpretar como querer sacarse el peso o la gravedad del pecado. Como un descaro, ¿no? O sea, que descaro, ¿sabes? No, pero por eso digo, o sea, es como si estaría un poco disminuyendo la vergüenza del pecado. Y así opina Rabbi Akiva. A diferencia de Rabbi Yehuda Ben Baba, que dice que hay que especificar el pecado, Rabbi Akiva dice no, que la persona no tiene que especificar el pecado, y él también trae un pasuk de prueba para eso. Dice en Teilim 32, Ashrei Nesui Pesha, bienaventurado el que cala el pecado, que sui hata'a, que oculta el pecado. Sotomeret, tú cargas el pecado, tú tienes que hacer teshuvah, pero no lo digas directamente, no lo especifiques tanto. Di, haz teshuvah, pero que sui, más de que sui, kisui, oculta el het. Esa es la opinión de Rabbi Akiva. Entonces tenemos aquí una discusión muy importante en la halajá, si hay que especificar o no el pecado. Asmausim. ¿Qué tal si especificas? ¿Eh? ¿Qué hiciste? Especificamos así. No. Usted dice, hablamos la Shon Hara. ¿Usted dice exactamente qué la Shon Hara dijo? ¿Sí? ¿No? O sea, decir hablar la Shon Hara es muy general. Es general. ¿Qué dijiste en la Shon Hara? Eso es especificar. O sea, no hay discusión de que cuando uno hace vidui tiene que decir pequé. ¿Sí? Pequé, transgredí, hice las cosas. Pero la pregunta es hasta qué punto hay que especificar, ¿sí?, puntualmente cada una de las cosas que uno hizo. Entonces, ahí tenemos la discusión entre Rabbi Yehuda Ben Baba y Rabbi Akiva. Alajá lemase, la alajá es como Rabbi Akiva, que la persona puede decir el vidui en forma general, hatati, aviti, pashati, sin entrar en detalles. Pero entonces no Sí, sale de adentro. rega. Pero no es pecado ¿Qué? si no sale de adentro. Y por supuesto que puede salir de Jehová con el vidui que hoy en día tenemos, que es general, pero o sea, no es tan general. O sea, al fin y al cabo estamos diciendo una palabra de pecado por cada letra, ¿no? Entonces, es general, pero también tiene un poco de más específico. ¿Qué? Allá. Entonces, la persona que hace el vidui de acuerdo al texto que tenemos hoy en día, sale de Jehová, y a pesar de eso dijeron Jajamim, que si una persona va a especificar el het, eso le va a permitir hacer una teshuvah más profunda, que lo especifique. Que lo especifique. No es pecado. No, Para él mismo. para él mismo. Bediu. Para él mismo. Najón. Que lo haga en voz baja. O sea, él no tiene que publicar a todo el mundo. El vidui que hacemos todos igual, grítalo. A lo mejor me cree, todos hacen lo mismo, todos dicen lo mismo. Entonces alguien sabe si tú bediu hiciste Ashamnu, o Bagatnu, o Gazalnu, o Divarnu Dofi. No, todos dicen lo mismo. ¿Sabes? Ya, tú, ¿cómo se dice? Tú sabes exactamente en dónde ubicarte dentro de todas esas palabras.
¿Sí? Y nadie lo sabe. Pero si hay algo más específico, es bueno decirlo, dicen los poskim, pero no lo digas en voz alta, dilo así. Sí, por ejemplo, si una persona, yo qué sé, una vez se le escapó y se fue a comer un cerdito por ahí. Entonces no tiene que decir en público, al jecha jatanu le faneja porque comí cerdito. No. El problema es que alguien conteste, ¿qué? ¿a dónde fuiste? ¿A dónde fuiste? O que diga, me acoplo. Invite o Efo, sí. Entonces, ese es un punto. Entonces quedó claro, el bidú lo decimos, no importa que lo digamos en voz alta, kol beseder. Si es algo más específico, es bueno especificarlo, que cada uno haga su listita, pero que la diga en silencio para él mismo. Velafos. ¿Qué? Existe un caso o existe el riesgo de decir que es un pecado cuando en la realidad no es un pecado. Y tenemos el ejemplo de David con Bathsheba. Cuando... Estoy de acuerdo, mejor. Y por esto... Entonces no hay que abrirle la boca al Satán. Exactamente. Pero Ulay lo que hay que hacer es decirle, mira, Kadosh Baruj Hu, yo no estoy seguro si aquí pequé o no. Si pequé, perdóname. Y si no hace falta, entonces no hace falta que me perdones. ¿Sí? Por eso se pone... Eso es como el Asham Talui que dijimos. Cuando una persona, que el Ramá dice que hay que hacer más chubá por algo dudoso que por algo seguro. Sí. ¿Sí? Entonces tiene que llevar un corbán. Talui, No, decimos en plural. Pero de todas maneras ya lo pagó, ya sacó la plata, Sí. ya lo compró. Nosotros hemos pecado, nosotros hemos hecho, nosotros. No, pero eso ya dijimos que nos incluimos con todo Am Israel. Ahí me entro yo también. A ver, la ¿Está bien? verdad, no sé si he hecho, pero si lo digo, yo he hecho eso. Piense que sí. Entonces cuando uno lo dice en plural, Sí. entonces a mí ya nos dijeron, lo que tú estás ganando aquí es de que afilu que veme tú en lo personal no hiciste nada, pero tú eres responsable de todo Am Israel. O directa o indirectamente. Ya fue. Bueno, ya otra cosa más que discuten los poskim es si hace falta o no hacer vidui por los pecados sobre los cuales ya pediste shuvá el año pasado y no los volví a repetir. ¿Cómo no lo volví a Yo, el cerdito, hace 10 años me comí mi cerdito, ya fue. Ashab, ya hice teshuvá. Hace 10 años que Baruch Hashem no como cerdito. Ashab, entonces, ¿tengo que seguir haciendo vidui de eso? Sí, no, es bueno, no es bueno. Es como decir que yo ya hice brajá por este café hoy. ¿Y? Todo el año que viene ya no tengo que hacer más brajá porque ya hice. No es lo mismo. Es lo mismo. Es un nuevo café. Si no lo Es repetí, un nuevo año. ¿Ah? si no lo repetí, la Usted no sabe si lo yo no lo he repitió. hecho otra vez. Pero es bueno porque Sí, lo te recuerda un poco, estás más alerta, ¿no? Ya fue. Entonces es la discusión. Por un lado puede decir, bueno, pero ya está, finita la comedia. Ya 10 años que no me acerco al tizoncito. ¿Cómo se llama ese negocio ahí en México? No sé, que venden el cerdo. Lo llama mejor. Sí, sí, pero por otro lado dice Belú que no, pero bueno, hay que lo hiciste una vez, tenlo presente. Sí, afirmo que ya no lo. De México es de cobre. ¿Qué? Allá. Entonces, hay quienes opinan. Top, el Besat Hashem y la Tarat Nedarim lo hacemos después del Shur del Rav Bigón. Allá. Hay quienes opinan que no corresponde volver a hacer vidui por los abonot que uno ya hizo. Y si lo hace, sobre él está escrito el pasuk en Mishlei. O sea, esta opinión lo ve como no algo bueno. Porque es como volver a ensuciarse con lo que ya te limpiaste. ¿Cómo dice el pasuk? Kakelev shabalkeo, como el perro que vuelve a su vómito. Kesil shoneve ibalto. El tonto repite su pecado. No que lo repite, sino que lo vuelve a recordar. O sea, vuelve. Ya terminaste. Sí, no perdonaron, ¿qué? No. Entonces, Que esa es
la primera opinión en la Gemara. Pero hay otra opinión de Rabbi Elazar, Rabbi Eliezer ben Yaakov, que dice no, una persona que tiene presentes sus pecados toda la vida, Kol HaKavod que los tiene presente. ¿Por qué? Porque dijo David HaMelech en Teilim, el papá de Mishlei, ¿qué? Shlomo HaMelech, Ki peshaai ani eda, porque mis pecados yo conozco, vechatati negdi tamid, y mi pecado está frente a mí siempre. Pero también dice que no. Tamid. Pero también dice que no te acuerdes de mis pecados anteriores. Eso le pide David. No te acuerdes. Nada. No, que él no se acuerde que él, pero yo los tengo que tener presente. Yo los tengo que tener presente. Pero en silencio. Entonces aquí hay machloket entre David HaMelech y Shlomo HaMelech. Entre el papá y el hijo. Entre Jajamim y Rabbi Eliezer. Entonces, ¿quién tiene razón? Entonces la halajá es de que está permitido volver a ser permitido. No es obligación. No es obligación, no es mitzvah. Pero está permitido volver a ser vidui por los pecados que uno hizo en el Yom Kippurim. ¿Sí? Por las averot que ya hizo vidui en el Yom Kippurim anterior. Como van, todo esto es, si hiciste vidui en el Yom Kippurim anterior y ya hiciste teshuvah y no volviste a repetirlos, porque si volviste a repetirlos, verdad que el vidui anterior no es retroactivo, sino que tienes que ahora, si no es como Atarat Nedarim, esto hay que hacerlo después del pecado, hay que hacer teshuvah. ¿Cómo se me acuerda todo lo que pude haber dicho el año pasado? ¿Cómo se va a acordar? Hay gente que tiene buena memoria, señor Méndez. ¿Sí? Pero dicen que... Especialmente si lo disfrutó. No, ¿Cómo no? no se disfruta. La gente no disfruta No de los disfrutó pecados. el chorizo que se comió. Hay algunos que los disfrutan. Si me lo como, ni me acuerdo. O sea, no lo vuelvo a comer, pero me acuerdo. No se le debe recordar. Toby, para ir terminando este tema, la lógica que hay en el tema de volver a repetir estos pecados, de los que hicimos vidui y a Joliot, eso mucho depende de la sensación de la persona. A veces hay cosas, mira, hay cosas que una persona ya bemet las tiene controladas. O sea que ya, ella está en otro, ¿cómo se dice? En otra onda. ¿Sí? O sea, si tú le hablas a él del cerdo, dices, ¿de qué me estás hablando? ¿Sí? O sea, déjate molestar, o sea, ya. Pero hay cosas que todavía, o sea, que las logró controlar, pero a veces llaman la atención. A veces puede despertarse, ¿cómo se dice? El gusanito ahí, adentro, y no está totalmente controlado. Entonces, Ulay viene Rabbi Eliezer ben Yaakov y dice, mira, en ese tipo de cosas, a fin que ya las controlaste, y todo el año pasado no pasó nada, pero Ulay no está 100% terminado el asunto. Entonces, en esos pecados, Ulay es de que decimos que es bueno volver a hacer el vidui. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, en algo que Bemet ya mucho tiempo la persona ya lo tiene terminado, controlado, anulado, ya no tiene nada que ver con él, ¿sí? ¿Para qué vas a volver, como se dice, al vómito? Ya, se acabó. Pero si es algo que ahí ya lo controlaste, pero todavía no está terminado totalmente, entonces eso sí es bueno que la persona haga vidui. ¿Qué? Una pregunta. El pecado de la lengua. ¿De la lengua? De la lengua. No. De hablar mal, o de discutir, No. o de pelear. ¿Qué piensa usted? ¿Tenemos que hacer vidui por el pecado de la lengua todos los años o no? El problema es que ese vidui de la lengua se hace con la lengua. Sí. Uno de los aljeche hatanu es aljeche hatanu lefaneja bevidui pe. Por el pecado que hicimos frente a ti con el vidui, con la boca. Con la boca. Les preguntan todos, ¿cómo? ¿Vidui es una mitzvah? No. Hiciste vidui con la boca, pero no con el corazón. Ese es el problema. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Entonces, por el pecado que hicimos de hacer vidui, solo con la boca. ¿Sí? Sí, muy fácil. Sí,
Sí, grabadora, al jet, grabadora, sí, salió, sí, pero, ¿qué pasa en el corazón? Ahí Caché. está el cerdito. ¿Qué? ¿Qué? Son las 12, ya fue. Top, la última cosa, antes de bajar, ahora sí. El vidui se puede hacer o solo, en voz baja o en público. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué es mejor? ¿Publicar, que todos se enteren qué fue lo que hice, o dejarlo así a solas? Si decimos todos lo mismo, no importa. ¿Ah? ¿Cuándo la persona se va a avergonzar más y su va a ser más profunda? Cuando se entera Cuando todo el mundo se entere, ¿no? Cuando se entera el niño. Ya fue. Ahí, cuando tú lo dices en público, ahí ya todos están, ¿cómo se dice? Al pendiente, ¿sí? Ay, qué porquería tipo yo. ¿Y yo por qué hablo? Entonces, por un lado vimos que hay que ocultar el pecado y no decirlo en público. Pero por otro lado, dijimos, hay un pasuk también en Mishlei que dice: el que oculta sus pecados no tendrá éxito. Entonces vemos aquí que hay opiniones que dicen que sería mejor sí publicarlo. Entonces Rav en la Gemara dice que si la persona hizo un pecado a solas, entonces es preferible que la teshuvá también sea a solas. ¿Por qué? Porque si una persona publica el pecado es como un insulto al Shamayim, que ¿cómo se dice? Las ropitas sucias se dejan en casa, ¿sí? No las publiques. Es un insulto al Shamayim. ¿Sí? Mejor. Pero si la persona lo hizo en público, ¿qué pasa si una persona, sí, en público, hizo lo que hizo? Entonces, por cuanto que él hizo Hilul Hashem en público, entonces ahora que lo corrija en público. En público. ¿Qué? Muy bien. Para que la gente sepa que esto no es broma, esto no es un chiste, esto es muy serio y hay que hacer teshuvah. Esa es la opinión de Rav. Rav Nachman dice que no depende si lo hiciste a solas o en público, sino que depende si es Ben Adam la Makom o Ben Adam la Javero. Depende si es pecado hacia Hashem o hacia tu compañero. Si se lo hiciste a tu compañero, entonces Tafka es bueno que lo hagas en público. ¿Para qué? Para que todos los demás vean que tú le das respeto a tu compañero y de esa manera también el compañero sienta que es más seria la teshuvá. No vino solamente a mí, me perdonas, sino que en público se para y dice: yo tal día le hice tal cosa a mi compañero y pido disculpas aquí frente al público para que me perdonen. ¿Peseder? Muy bien. Pero por otro lado, si es Ben Adam la Makom, si hiciste algo en contra de Hashem, entonces ahí dice Rav Nachman, es preferible que lo haga a solas. Lemaaseh. Terminamos con esto y bajamos. Hay que tomar en cuenta las dos cosas. Primero, Kevod Shamayim, el honor de Hashem, y el otro, el honor del compañero. Entonces, en general, en mitzvot que son con el compañero, con Hashem, preferible hacerlo de manera oculta, no publicar los pecados que hicimos con Hashem. Pero cuando es algo que lo hice en público, que hay Hilul Hashem, entonces es preferible hacer el vidui de manera pública. Y cuando es Ben Adam la Javero, cuando es con el compañero, entonces generalmente es preferible hacerlo en público, porque así la persona se concilia más. Pero hay casos en los cuales, si lo va a hacer en público, la otra persona se va a sentir mal. Y por eso, en un caso así, es preferible dejarlo entre nosotros.